Hola. Hola, ¿cómo me les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan? Bueno, Estamos contentos. claro que sí, hemos visto que han acogido muy bien este tema que hemos estado tratando, que la verdad nos gusta mucho, qué chévere que quieran saber de historia, muy chévere, por Y, supuesto. y no solo eso, que hemos recuperado una de nuestras niñas consentidas del canal. Claro que Maggie, sí, Maggie anda por ahí atenta, eso nos tiene súper feliz. Falta al Turquín. claro que Vamos sí por nos al hace Turquín, falta. todos a solicitar al Turquín. Bueno, mis muchachos, Bueno, pues hablando de estos temas, de nuestras raíces, tanto africana como indígena, española, en fin, hoy vamos a tratar las raíces indígenas. Hoy vamos a hablar sobre el indígena actual, cómo viven estas comunidades, qué hacen, a qué se dedican, en dónde están ubicadas. Hoy vamos a ver un poquito de esto. Entonces hoy vamos a ver la historia del indígena actual. Así en que México. claro que sí, espero que se queden hasta el final y por supuesto estamos abiertos a que comenten, a que compartan ese video para llegar a mucha más gente y los invitamos también a que se suscriban. Bueno, Mira, Lucía, hay algo que me tiene muy contento, muy orgulloso de este equipo, de esta gente que hacen parte de este canal, ¿sí? Que a pesar de ser un tema tan tabú, tan difícil, la en gente lo serio, asume, lo absorbe tan fácil y eso me gusta. les Te- gusta sí, te mucho. pones tú a mirar y creo que todo lo que están en este canal son afrodescendientes. En Sí, los serio, comentarios son muy bonitos, muy chéveres. todos. No hay como esa, no sé, como que de pronto haya caído mal o pues sí, hay de todo, ¿no? No, pero De aquí todo, no. pero siento que no, ha sido muy bien recibido el tema. Y siento que son temas que debemos tratar, que debemos también enseñar a nuestros hijos para que se concienticen. Así es. Y Bueno, bueno, vamos, chicos, entonces vamos. vamos con este video de los indígenas en la actualidad. Bueno, este video titula Los indígenas en el México actual y lo tomamos del canal Profe Sergio. O sea que es un profesor que se ha puesto la 10 y ha empezado a hacer videos bien educativos para que vayan, se Sí. suscriban, activen la campanita y vayan a verlo también allá. Dice Historia Profecer. Bueno, vamos a suscribirnos aquí de una vez para que ustedes también vayan y se suscriban. Así que vamos con el video. Cuando en 1521 los españoles llegaron a tierras mesoamericanas, el número de habitantes nativos era grande. Los investigadores divergen sobre la cantidad de indígenas en el México prehispánico. Se ha estimado que en el centro de México había 1 millón de personas. Según el Sistema de Información Cultural, actualmente existen 68 pueblos originarios, lo que corresponde al 38. 10% de la población total del país. De estos, 20 agrupan la mayor cantidad de personas indígenas. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los grupos más numerosos en el país son, en ese orden, nahuas, mayas, zapotecas, mixtecas, otomíes, totonacas, tzotziles, celtales, mazahuas, mazatecos, huastecos, choles, purépechas, chinantecas, miches, tlapenacos, tarahumaras, mayos, zoques y chontales de Tabasco. ¿Quieres saber más acerca de la forma de vida de los pueblos indígenas en México actualmente, así como su importancia? Quédate a ver el siguiente video. Los indígenas en el México actual. Las poblaciones indígenas en México tienen usos y costumbres propias. Además, poseen formas particulares de comprender el mundo y de interactuar con él. Visten, comen, celebran sus fiestas y nombran a sus autoridades de acuerdo con estas costumbres y con su concepción de la vida. Incluso tienen sus propias maneras de comprender la justicia y distribuir el trabajo. En sus conocimientos y tradiciones conservan los orígenes y la diversidad cultural del México antiguo. Por ello, tenemos la obligación de procurarles las condiciones para su conservación y desarrollo. Para Así entender la es. forma de vida de los pueblos indígenas, es necesario tomar en cuenta la importancia de la comunidad, pues esta no se refiere tan solo a un conjunto de casas y personas, Como sino que conseguimos representa vivienda. un grupo de gente que comparte la misma historia, de generación en generación, así como un mismo territorio. El territorio, que abarca más allá de las tierras de cultivo, constituye para los indígenas parte fundamental de quienes son. Ahí celebran sus La entidad. fiestas y veneran a su santo patrono, cultivan la tierra
y se dedican al resto de sus actividades, además que obtienen el agua para poder vivir. Debido a que la agricultura es parte central de la vida indígena, la defensa de su territorio es indispensable de su historia. Por ello, las principales formas de propiedad de la tierra son la comunal y la ejidal. Para comprender cómo funciona hoy en día la estructura social de las comunidades indígenas, tenemos que recordar qué era el Calpulli. Consistía en una organización comunitaria compuesta por un conjunto de familiares relacionadas entre sí, alrededor de la cual se organizaba su vida productiva, educación y religión, así como la elección de sus autoridades y la administración de justicia. Los pueblos indígenas estaban organizados en barrios, en los que trabajaban por el bien de toda la comunidad. Así como acostumbran ahora, en el pasado prehispánico los habitantes de un mismo pueblo indígena se consideraban parte de una colectividad y todo lo que hacían buscaba lograr el bienestar del grupo. Los pueblos indígenas actuales son herederos de esa organización social practicada por sus antepasados, que se mantuvo durante la colonia, siguió vigente cuando se formó México y perdura hasta la fecha. Los lazos que unen a la comunidad se extienden desde el hogar hasta los barrios que la conforman. A través de ellos se transmite la lengua, costumbres y tradiciones propias de cada grupo. Tal organización comunal. Lo que podemos ver hasta aquí es referente a lo que pasa en nuestro territorio, digamos en Colombia. Los indígenas también hacen esta misma clase de práctica o actividades. Lo mismo que Claro, aquí. tienen sus propias Sí. normas. Si, digamos, alguno de ellos comete algún delito o algo así, ellos tienen sus castigos propios. Son muy respetados en cuanto a eso. Siento que los indígenas, en cuanto a sus leyes y normas, la justicia lo respeta mucho Sí. cuando ellos deciden algún tipo de castigo. También los Son, territorios son sagrados. exacto. Y mira que desde nuestra experiencia, de pronto que hemos tenido la oportunidad de convivir con alguno de ellos, siento que son personas como muy amables, muy unidas, demasiado unidas. Son personas que siempre buscan el bien común Sí. y que siempre hacen todo en unidad. O sea, ellos tienen, digamos, una meta y entre todos dan como ese aporte para poder llegar a esa meta. Así son los indígenas que hemos podido tener nosotros antes. Sí. Entonces sí es muy bonito como esa cultura. Siento que no hay como esa envidia, no. No lo Siento hay. que hay como esa hermandad, como antes. Siento que si a ti te falta un pedacito de panela, siento que ellos sí te lo darían, ¿sí? O hacen cosas entre todos, comen entre todos. Sí. Cuando piden para todos. Entonces, Y la de relación verdad que entre es, afros e indígenas ha sido muy buena. sí, Muy buena. Excelente, diría yo. Se eso es define verdad. a partir de la solidaridad y la ayuda recíproca. Como ya viste en el video pasado-presente, México es un país con una riqueza cultural extraordinaria. La presencia de 68 lenguas indígenas que cuentan con 364 variantes hace del país una de las naciones más ricas en diversidad lingüística y la segunda en América Latina después de Brasil. Entre las lenguas indígenas más habladas se encuentra el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomí, el tzotzil, el tzeltal y el maya. Se estima que alrededor de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Gracias a la diversidad lingüística que existe en México desde tiempos prehispánicos, actualmente mucha gente se comunica en su propia lengua indígena y además habla el español, el idioma más hablado en el país. En 1999, muchas de estas poblaciones indígenas no hablan el español. Veamos cómo un indígena nos contaba que en la comunidad donde él habita, la gente allá no hablaba en español. A él le tocaba traducirles a ellos. ¿Te acuerdas? Sí, aunque también, no sé si fue otro muchacho, el del otro cabello, que nos contaba que él sí aprendió a hablar español desde muy chico y que el papá no le permitía a la mamá como que les enseñara su lengua. Y eso sí me preocupó porque siento que
no hay que dejarla morir. La UNESCO proclamó el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, pues aunque en el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas, casi la mitad de ellas están en peligro de desaparecer. La influencia del náhuatl en el español es bastante grande, pues ¿quién no ha comido un chocolate, guardado su ropa en petacas? Cuando estamos tristes nos gusta recibir un apapacho, hemos volado papalotes, y si tienes menos de 15 años seguramente te han dicho escuincle. Exacto, las palabras anteriores, junto con otras que usamos a diario, son de origen náhuatl. No, mira que yo, pues en ese momento ustedes saben que estoy estudiando, lo que estoy estudiando y todo, y en mi carrera nosotros nos exigen tener 2 lenguas, hablar 2 idiomas. Entonces, pues obvio, hablamos español y la otra que nos exigen es el inglés. Nosotros tenemos algunos profesoras o compañeras que son indígenas, ¿sí? Algunos son de Embera y la otra es de La Guajira, los guayús. Ellas dan clase allá. Entonces, una vez, pues cada vez que tenemos clases con ciertos profesores nos repiten, pónganle pilas al inglés, que esto, que lo otro. Y hay una compañera que ella dice que ella es indígena, que ella de verdad el inglés no se le da, ¿sí? Que no se le da y no se le da. Y ella le decía a la profesora, ustedes me piden a mí que hable 2 lenguas, yo hablo 2 lenguas, porque tiene que ser inglés. A mí no se me da, no se me da, por más de que yo trato y hago el esfuerzo, no se me da. Y siento que hay que rescatar mi lengua y hay que mostrarla al mundo. ¿Por qué tengo que mostrar una lengua que no es de mi territorio y no es mía? Entonces eso me dejó como con esa espinita y yo decía, sí es verdad. O sea, por ejemplo, hablemos digamos de los afro en San Basilio de Palenque. Esa lengua es una lengua que nosotros deberíamos saber, deberíamos estudiar, como por qué tienen que venir de otros países a estudiar eso y a decir, wow, hay un pueblo que sigue llevando su lengua materna y eso y todos se asombran y nosotros como colombianos no nos apropiamos de eso, ¿sí me entiendes? A eso me voy, porque no sabemos de nuestras raíces, de nuestras lenguas, y si tenemos que ir a aprender, pues sí, se sabe que el inglés hoy en día es un idioma universal, que lo habla mucha gente y que sirve no solo para comunicarte de pronto con otras personas, sino para de pronto escalar laboralmente o muchas otras cosas. Uno lo entiende, exacto. Pero también deberíamos impulsar a que nuestros niños empiecen a hablar estas lenguas, que conozcan un poco más de su cultura, de sus raíces, de todo eso bonito que tienen para ofrecer, ¿sí me entiendes? Qué chévere sería uno ir a, no sé, a uno de estos resguardos indígenas, que le dieran un paseo, que le enseñaran una que otra frasecita, bacano, ¿sí? Pero no pasa y siento que eso es una falencia que tenemos y que puede llegar a ser que un día haya más indígenas que traten como de adaptarse a ese ambiente y decir, no, yo no puedo seguir hablando mi idioma porque igual la mayoría no lo habla y si la mayoría no lo habla yo no me puedo comunicar. Yo pienso que a muchos les da pena hablar su propia lengua. Algunos sí, hay otros que son fieles creyentes y que siempre están como en su postura y siempre la hablan. Sí. Pero a lo que me voy es, va a llegar un punto en que van a haber personas como el papá del muchacho que te decía anteriormente, que va a decirle a la mamá o a los hijos, no hablemos nuestro idioma o nuestra lengua y mejor hablemos lo que habla la mayoría y se va a ir perdiendo y va a terminar siendo una lengua muerta. Bueno, entonces chicos, ese es el punto. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Cuál es su aporte? Por favor, déjenlo aquí abajo en los comentarios. El español de México se encuentra fuertemente influido por las lenguas indígenas del país, especialmente el náhuatl. Antes de la llegada de los españoles y en buena parte de la época colonial, el náhuatl fue la lengua mesoamericana dominante. Tenía cierto prestigio social, una enorme cantidad de hablantes en gran parte del territorio nacional y fue utilizada por los españoles mediante intérpretes para hacerse entender por los diferentes grupos indígenas. Posteriormente, los frailes la emplearon para evangelizar a la población. En esta época, las lenguas indígenas y sobre todo el náhuatl contribuyeron a definir las características del castellano de México.
Existen ciertos rasgos y elementos que provienen del Muy buen náhuatl video, y ¿no? que utilizamos todos los días. Excelente Por video, profe. ejemplo, Sé que lo gran vas a ver, cantidad de profe. Un palabras saludo. de origen náhuatl nos acompañan en nuestra vida diaria. Algunas incluso se han incorporado al vocabulario de todo el planeta. Cuando los Sí. españoles llegaron a México, se encontraron con frutas, verduras, animales y objetos que no conocían, por lo que resultaba imposible traducir su nombre. Fue el caso de productos como el aguacate, jitomate, camote, cacahuate y cacao, que, como bien sabe, son originarios de América. Al no haber suficientes palabras en el español que sirvieran para referirse a la realidad americana, muchos vocablos indígenas, en especial los del náhuatl, se incorporaron al castellano: metate, nixtamal, comal, jícara, tiza, hule, etc. En distintas partes del mundo los alimentos se suelen acompañar con pan de trigo. En América del Sur se consume una especie de pan o tortilla elaborada con harina de yuca, mientras que en Asia Oriental se elaboran diversos panes a base de arroz. En México las tortillas no pueden faltar en la comida y se le considera un ingrediente característico de la gastronomía nacional. La tortilla es un alimento tan versátil que combina con casi cualquier ingrediente. Generalmente el ingrediente base es el maíz, al que se transforma mediante un proceso de nixtamalización inventado por los indígenas mesoamericanos hace más de 3000 años y que consiste en hervir y moler el maíz con agua y cal. Del nixtamal deriva una gran variedad de alimentos que consumimos a diario: tlacoyos, tamales, sopes, gorditas y sobre todo la tortilla, que es cuchara, plato, servilleta, envoltorio y alimento, todo al mismo tiempo. Además, es una importante fuente de carbohidratos y proteínas, ya que a través de la nixtamalización se obtiene calcio, potasio y fibra. Otro rasgo indígena digno de mencionar es la higiene diaria. En Europa no se le dio importancia a la limpieza del cuerpo sino hasta finales del siglo XVIII. Por el contrario, las culturas mesoamericanas se preocupaban por la higiene. En cada vecindario fueron construidos baños públicos, llamados temazcales. Los mexicas barrían las calles de sus ciudades diariamente, utilizaban desodorantes, refrescantes de aliento y limpiadores de dientes, como la tortilla carbonizada y molida. Desde la más tierna edad se inculcaba a los niños la importancia del aseo personal. La palabra tianguis proviene del náhuatl, tianquistli, que significa... Chicos, ¿cómo vamos aprendiendo en este video, profe? Excelente video. La verdad que está... Está brutal. Está brutal. Está muy bacano y como te decía la otra vez, los indígenas originarios, o sea, tenían todo para hacer una civilización en potencia, mejor dicho, o sea, hacerlo más. ¿Sí? Al día ellos de hoy no estarían tenían... compitiendo con las grandes potencias. Claro, o sea, unas personas que cuidaban su aseo, que cuidaban su medio ambiente, que querían ver todo bonito, todo arreglado. Cosa que no pasaba en Europa, que supuestamente ya estaba desarrollado, ya tenían una mentalidad más abierta, ¿no? Entonces nos da a entender de que sí aprendieron muchas cosas de acá y sí llevaron muchas cosas de allá. Y no solamente cosas como el oro o de pronto los alimentos, también su cultura se fue trasladando a otros tipos de espacios. Además siento... Y me da curiosidad saber en qué se basa nuestro español, porque todos los españoles, sobre todo el de Latinoamérica, es muy distinto, ¿sí? Son muy distintos entre sí. Digamos, el español mexicano no es el mismo español colombiano, por decirlo así. Hay palabras que nos identifican. Entonces, si el español mexicano tiene bases del náhuatl, ¿cuáles son las bases del español colombiano? Ya me dio como esa curiosidad, bueno, ¿y de dónde sacamos estas frases? ¿Por qué estas frases? O sea, ¿de dónde salieron? ¿Sí me entiendes? Dios mío. Sí, ya me dio mucha curiosidad. ¿Cómo vio? Yo sé que usted va a ver este video, lo he dicho de la segunda vez. Por favor, déjenos aquí abajo en los comentarios si vino a ver este video. Significa mercado. Desde la época prehispánica, este espacio se destinaba para realizar el trueque de mercancías y el comercio, ya que en él las personas podían adquirir los productos que no producían. Estos tianguis estaban supervisados, había quienes se encargaban de vigilar que todo marchara en orden
y de resolver las problemáticas que surgieran entre los asistentes. Wow. El tianguis más Toda importante una del Valle de organización. México era el de Tlatelolco, no solo por la inmensa variedad de productos que en él se ofrecían, sino también por la enorme cantidad de gente que asistía. Hernán Cortés estimó, según dijo en sus cartas de relación, que entre 30,000 y 60,000 personas se congregaban diario en este lugar. Por último, Dios otro mío. elemento legado del mundo indígena y que nos da identidad como mexicanos son las tradiciones Tremendo, ¿sí, obvio? religiosas. La tradición mesoamericana del culto a los muertos se fundió con la conmemoración católica europea de Todos los Santos, día en el que los muertos cristianos pueden salir del purgatorio y alcanzar el paraíso. A causa del mestizaje surgió el Día de Muertos, celebración mexicana que ha asumido elementos del cristianismo, pero que en esencia es indígena. Las calaveritas de azúcar o amaranto, el copal, el cempasúchil, los tamales en la ofrenda, las fiestas de San Andrés Mixquic en Tláhuac, Ciudad de México y Pátzcuaro, Michoacán, así como los altares en memoria de los muertos que vienen a visitarnos, son parte del legado prehispánico. Además de reconocer la libertad de creencias de los pueblos autóctonos, tenemos que comprender que sus formas religiosas han contribuido al desarrollo de nuestras costumbres. Lo anterior, junto con el reconocimiento y protección de las lenguas indígenas, nos ayudará a construir un país más incluyente y justo. De igual manera, es importante conocer la estructura social de los pueblos originarios, ya que es un elemento en el que podemos poner en práctica otras formas de convivencia. Espero que te haya gustado este video. Si es así, Bueno, Bueno. la verdad me gustó muchísimo, me encantó el video, me pareció muy específico, muy explicativo, muy informativo, me gustó la temática. La verdad siento que es muy cierto, no hay que dejar perder estas tradiciones. Es bueno que se sigan expandiendo y que cada vez más personas conozcan este tipo de cosas. La verdad, como les decía, me dio mucha curiosidad de saber, bueno, algunas palabras de dónde provienen, porque pues la verdad nunca me había sentido como en la necesidad de saberlos. Simplemente he repetido cosas así como Lora y ya. Entonces sí es chévere conocer todo esto. Sí me quedó faltando un poco en cuanto a la medicina indígena. La medicina ancestral. Sí, me quedó faltando un poco, como que tocaba un poco ese tema y profe, no más. Pero en cuanto al video, excelente, muy buen contenido, Yo creo que muy en buen pocas video. palabras podemos deducir que los indígenas antes de eran una civilización democrática, ¿no? Que a pesar de que no tenían ese sistema monetario y hacían trueques, eran muy organizados. Entre sí tenían sus normas, sus leyes muy claras, ya fueran o no del agrado La de palabra pronto. muy importante. Exacto, ya fuese o no el agrado de los invasores o colonizadores en su momento, siento que ya tenían todo un formato establecido, ¿sí? Y que a pesar de todo lo que pasó después, se supieron mantener muchas cosas, o sea, ellos lucharon por preservar muchas cosas y hoy en día siguen haciéndolo y la verdad es de admirar. Así es. Bueno, chicos, toca cortar el video porque si no, ustedes saben que cómo es Lucy. Así que un abrazo, cuídense, pórtense juicioso y gracias por llegar hasta aquí. Por favor, dejen sus comentarios, compartan el video. Miren, nos hacen un bien. Si ustedes cogen el video, lo comparten en sus grupos de WhatsApp, de Facebook. Claro que sí, también los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, comenten aquí abajito, que si les está gustando la temática, qué más quieren que reaccionemos. Estamos abiertos a sugerencias y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Hasta un próximo video. Chao. Chao.